Muy bien, jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la clase de química para el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar es el peso atómico, ¿sí? Algunas unidades químicas. Para esto van a utilizar la tabla periódica, pueden utilizar alguna calculadora, ¿sí? Para esta sesión. Muy bien, vamos a desarrollar algunos ejercicios de pesos atómicos, el número de Avogadro, mol y lo que es masa atómica. Vamos a iniciar, jóvenes. Recuerden que estamos en la tercera unidad. Son nuestras unidades químicas de masa. Vamos a estudiar las unidades químicas de masa. En esta sesión vamos a hallar algunos ejercicios, utilizar conceptos de mol, masa molecular y masa atómica, y vamos a relacionar correctamente estos conceptos. Tenemos la siguiente imagen. Sabemos que un átomo presenta partículas subatómicas, ¿sí? Dentro del átomo encontramos lo que son los protones y los neutrones y la cantidad de electrones. Recuerden, jóvenes, que el número de masa o peso atómico es la suma de protones y neutrones, ¿sí? A ver, el número de masa, ¿sí? Esto equivale también al peso atómico del elemento. El número atómico es diferente, ¿no? Solo es la cantidad de protones. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. ¿Qué son los isótopos, jóvenes? Isótopos, ¿qué son los isótopos? Los isótopos, yo sé que ustedes han estudiado. Los isótopos son átomos que pertenecen a un mismo elemento. Pero ¿qué sucede con estos isótopos? Que ambos presentan igual número atómico, pero diferente número, diferente número de masa, pero igual número atómico, ¿no? Entonces a eso se les llama isótopos. Los isótopos son dos átomos que pertenecen a un mismo elemento que presentan diferente número de masa. Este puede presentar 4 y este puede presentar tal vez 6, ¿no? Presentan diferente número de masa. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la semejanza? Que ambos presentan el mismo número atómico, ¿no? El mismo número atómico. Esos son isótopos. Entonces se puede definir que los isótopos presentan diferente cantidad de neutrones, pero igual cantidad de protones, ¿no? Esos son los isótopos. Muy bien. Vamos a elaborar ahora algunos ejercicios. Recuerden que el mol es la unidad mínima, una cantidad de átomos. Borramos esto. Muy bien. Pasamos al concepto de mol. El concepto de mol, jóvenes, ¿qué vendría a ser el mol? El mol es la cantidad más pequeña de la materia, ¿sí? La cantidad más pequeña de la materia que se puede medir de manera confiable, contiene un número considerable de átomos. O sea, una cantidad de átomos que están determinados, ¿no? Por tanto, en cualquier situación real hay que manejar cantidades muy grandes de átomos y se requiere una unidad que describe en forma adecuada esas cantidades. Por ejemplo, si yo quiero medir la masa, ¿qué voy a utilizar? Los kilogramos, ¿no? Si yo quiero medir la distancia, ¿qué voy a utilizar? El metro o el kilómetro. Si quiero hallar el tiempo, voy a utilizar los segundos o las horas. Pero si quiero hallar la cantidad de átomos que se puede encontrar en una determinada sustancia, ¿qué unidad de medida tendría que utilizar? La UMA, ¿verdad? Entonces, UMA significa unidad de masa atómica, es la unidad de medida que se utiliza para medir la cantidad de átomos que se pueden encontrar en una determinada sustancia. Muy bien. Entonces, a partir de ese concepto nace pues lo que es el mol. El mol se refiere a un número fijo de partículas cuya identidad se debe especificar, ¿sí? Tenemos el número de Avogadro. El número de Avogadro equivale a un número, el cual es 6.22 por 10 a la 23. Este va a ser el número de Avogadro. No se olviden, ¿sí? Con ese dato vamos a trabajar. Es un dato ya universal que ustedes deben conocer. A ver, este es el número de Avogadro. 6.022 por 10 a la 23, elevado a la 23, ¿no? ¿Qué significa el número de Avogadro? Es la cantidad de átomos que se encuentran en un mol, que puede ser un mol de sodio, un mol de cloro, un mol de potasio, en cualquier elemento. En un mol de diferente elemento
de un determinado elemento podemos encontrar 6.022 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Ese es lo que va a representar ese número. Muy bien, recuerda que algunos autores relacionan un mol con un átomo gramo, ¿no? La masa en gramos de un mol de átomos de un elemento puro es numéricamente igual al peso atómico en UMA de dicho elemento. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, concepto de peso molecular. La sesión pasada ustedes han elaborado ejercicios de peso molecular, incluso lo hemos resuelto en la clase virtual, ¿sí? Es importante que ustedes recuerden cómo se realiza, cómo se halla el peso molecular. Les he dado algunos ejemplos, ¿no? Ahora, jóvenes, vamos a hallar lo que es la cantidad de átomos, el número de Avogadro, los moles, la masa atómica. En este caso también podríamos hallar la masa. Para esto vamos a aplicar una fórmula, ¿sí? Y esta va a ser la fórmula que ustedes van a trabajar para el día de hoy. Es la siguiente. Esto vendría a ser la fórmula, ¿sí? No se olviden. Donde la letra N minúscula representa a la cantidad de moles, ¿sí? Es la cantidad de moles, el número de moles, ¿sí? La letra M representa a la masa del átomo, ¿no? Masa del átomo, expresado en gramos, ¿sí? Que se puede expresar en gramos. Muy bien. La letra MA representa la masa atómica, ¿sí? La masa atómica. Muy bien. ¿De dónde puedo sacar este dato, profesor? De la tabla periódica, ¿no? De ahí pueden sacar ese dato, la masa atómica, o conocido como peso atómico. A ver, tenemos el otro lado, el número de átomos. Este símbolo con los átomos representa la cantidad de átomos que se puede encontrar en una sustancia. En la parte inferior encontramos el número de Avogadro. ¿Cuánto equivale el número de Avogadro? Ya ustedes deben conocer. ¿Cuánto equivale el número de Avogadro? Equivale a 6,022 por 10 a la 23. Entonces, elevado a la 23, ¿no? Pues ahí falta escribir elevado a la 23. Muy bien. Entonces, estos datos vamos a utilizar en los ejercicios. Recuerden que eran moles, ¿no? Un mol equivale a 6.023 por 10, perdón, 6.022 por 10 a la 23, ¿sí? La masa expresada en gramos. En cualquier átomo se puede expresar en gramos. Por ejemplo, 24 gramos, 30 gramos, 40 gramos, entre otros. La masa atómica. ¿De dónde se puede obtener la masa atómica? En la tabla periódica encontramos la masa atómica. Representa la suma de protones más neutrones. Eso vendría a ser la masa atómica. Y el número de Avogadro, que es un valor, en este caso 6.022 por 10 a la 23. ¿Qué significa 6.022 por 10 a la 23? La cantidad de átomos que podemos encontrar en una sustancia. Muy bien, entonces ya sabemos qué significa cada letra. Ahora vamos a aplicar esta fórmula en los ejercicios, ¿sí? Vamos a borrar. Muy bien, y tenemos el siguiente ejercicio. Cierto elemento presenta dos isótopos. Ya sabemos qué son isótopos, ¿no? Son átomos de un mismo elemento, ¿sí? Pero que presentan diferente número de masa e igual número atómico. Esos son isótopos. En la naturaleza encontramos dos isótopos. Miren, vamos a encontrar dos isótopos. Vamos a utilizar este color. Muy bien, tenemos el primer isótopo y el segundo isótopo. Dos isótopos, ¿no? Si el peso atómico del elemento es 4.8, ¿qué significa, profesor, peso atómico del elemento? Este vendría a representar el peso atómico promedio. La semana pasada, no sé si ustedes han prestado atención, han practicado estos ejercicios, nosotros hemos hallado el peso atómico promedio. ¿Se recuerdan estos jóvenes? ¿Cómo hemos hallado el peso atómico promedio? Fácil, simplemente vas a multiplicar el peso atómico del elemento, del isótopo, lo vas a multiplicar con el porcentaje que se encuentra en la naturaleza de ese isótopo y lo vas a dividir entre 100. ¿Sí? Eso hemos hecho la semana pasada. Yo sé que ustedes han practicado. Entonces, hemos utilizado esa fórmula. Ahora te pide todo lo contrario. Miren.
ya te está dando el peso atómico promedio. Te indica que el peso atómico promedio de estos dos isótopos es 40.8. O sea, ya nos está dando el peso atómico promedio. Peso atómico promedio. Ya sabemos cuánto es, ¿no? ¿Cuánto es el peso atómico promedio? 40.8. Ya nos está dando ese valor, ¿no? ¿Qué más nos está dando? El peso atómico de cada isótopo, ¿no? Del primer isótopo, por ejemplo, su peso atómico es igual a 40. Del primer isótopo, ¿no? Del segundo isótopo, vamos a colocar peso atómico del primer isótopo. Y del segundo isótopo nos está dando también el dato. Peso atómico del segundo isótopo, ¿cuánto vale? 42. Ya, esos datos nos está dando en el problema, ¿no? Vamos a colocar datos, ¿sí? Ahora dice, también nos está dando el peso atómico promedio, que es 40.8. Recuerden que eso es un valor que se obtiene a partir de estos dos datos, ¿no? Determina el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado. Entonces nos está pidiendo hallar el porcentaje de abundancia, o sea, cuánto de abundancia se puede encontrar en la naturaleza, ¿no? En cuanto a estos isótopos. A ver, ¿cómo podríamos hallar el porcentaje de abundancia? Nos está pidiendo todo lo contrario, ¿no? La semana pasada hemos hecho ejercicios donde nos está pidiendo hallar el peso atómico promedio y nos daba estos valores, el porcentaje de abundancia sí nos estaba dando esos valores. Pero ahora nos pide hallar todo lo contrario, nos está pidiendo hallar el porcentaje de abundancia. ¿Ya? ¿Qué tendríamos que hacer? Fácil, simplemente, miren, no conocemos el porcentaje de abundancia, por lo tanto, vamos a colocar porcentaje del primer isótopo equivale, como no sabemos cuánto es, vamos a utilizar una variable, ¿sí? En este caso vamos a utilizar la variable x, ¿sí? Ahora, para el segundo isótopo, recuerden que son dos isótopos, ¿no? Para el primer isótopo, su porcentaje de abundancia va a ser x, porque no sé cuánto es, entonces vamos a colocar una variable. Para el segundo isótopo, tampoco sé cuánto es, pero sí sé que la suma de los dos va a ser 100%, ¿no? Entonces podemos escribir 100 menos x, porque si restamos el 100% menos el x, que equivale al primer porcentaje, el porcentaje del primer isótopo, podríamos saber el porcentaje del segundo isótopo, ¿no? Entonces vamos a plantear, ¿no? estos datos. Ahora miren, jóvenes, ya tenemos bastantes datos, ya podemos resolver el ejercicio. En este caso nos pide hallar x, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado? Muy bien. Entonces, vamos a aplicar una fórmula. ¿Cuál podría ser la fórmula, profesor? Lo voy a escribir en este lado, la fórmula, ¿sí? Ustedes van a hacer otro ejercicio similar. Entonces necesitan prestar atención. ¿Cuál es la fórmula? La misma fórmula que hemos aplicado la semana pasada. ¿Cuál era la fórmula? A ver si ustedes han estudiado. ¿Cuál era la fórmula, jóvenes? La masa atómica promedio, ¿sí? La masa atómica promedio, ¿sí? Es igual a la masa, en este caso, del primer isótopo. ¿Cuál es el primer isótopo? Le vamos a poner una letra, ¿ya? El isótopo A. Ya, ese va a ser el primer isótopo. Dice, multiplicado por el porcentaje. Vamos a multiplicar. Esto voy a utilizar un paréntesis para que se pueda entender. Multiplicado por el porcentaje del primer isótopo, o sea, del isótopo A, ¿sí? Y esto lo tenemos que sumar con la masa atómica del segundo isótopo. ¿Cuál va a ser el segundo isótopo? Vamos a representar con la letra B, ¿sí? Todo esto multiplicado por el porcentaje del segundo isótopo, ¿no? Y lo vamos a representar con la letra A. Muy bien. Nos estábamos olvidando de algo. Todo esto, ¿entre cuánto lo teníamos que dividir? ¿Se acuerdan de la semana pasada, jóvenes? ¿Entre cuánto lo vamos a dividir? Entre 100, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entre 100. Ahora, esta es la fórmula que vamos a aplicar para hallar este ejercicio. Ya tenemos los datos, lo único que queda es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Vamos a reemplazar. Donde dice M representa la masa atómica promedio,
Según esto, este ejercicio nos está indicando que la masa atómica promedio es 40.8. Entonces vamos a escribir 40.8. ¿Sí? 40.8. Esto es igual a la masa atómica del primer isótopo. ¿Cuánto equivale la masa atómica del primer isótopo? 40, profesor. Muy bien, 40. ¿Sí? Y esto lo tenemos que multiplicar. ¿Por quién? Por el porcentaje de abundancia del primer isótopo. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del primer isótopo? No sabemos, ¿no? Pero sí sabemos, le podemos dar una variable, es X. Entonces vamos a escribir X. ¿Sí? X. Ahora, vamos a sumar con la masa atómica del isótopo, del segundo isótopo. En este caso, el segundo isótopo equivale a 24. Entonces vamos a escribir 24 multiplicado por el porcentaje del segundo isótopo. El segundo isótopo equivale a, ¿cuánto? 100 menos X, ¿no? Es el valor que le hemos dado. Entonces vamos a escribir 100 menos X, ¿sí? Y nos falta algo, dividirlo entre 100, ¿no? Lo vamos a dividir entre 100. Entonces vamos a dividir entre 100. ¿Sí? Entre 100. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos casi completa esta operación. Esto ya es matemática, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Como el 100 tiene dos ceros, vamos a recorrer dos espacios. Entonces, 40.8 por 100, ¿cuánto va a ser? Fácil, más fácil que comer pan con palta. 4080, ¿verdad? Porque se recorre dos espacios. Entonces, nos va a dar este resultado. Ahora, tenemos 40 por x es 40x, ¿no? Eso es demasiado fácil. ¿Cuánto es? Este 24 se distribuye a cada uno, ¿no? 24 por 100 va a ser 2400. Menos 24 por x va a ser 24x. ¿Tan fácil? Claro, es muy fácil, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. A ver, ¿de qué nos estamos olvidando? Todo está bien. De repente hay un dato que está... A ver, revisemos los datos, jóvenes. Creo que hay algo que está mal. A ver, revisemos. Está bien los datos. 40... Tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué en el peso atómico 2 es 24? El peso atómico... Ah, ahí está el error. Muy bien, Claro, no es 24, es 42, ¿verdad? No es 24, entonces hay un error ahí. Vamos a borrar algo, si estaba mal, ¿no? A ver, vamos a borrar. Uy, se borró todo. Ya, ese sería el error. Entonces ustedes también tienen... A ver, no, vamos a escribir ahí el peso atómico de A. Vamos a poner peso A, ¿ya? Peso atómico de A es 40 y el peso atómico de B va a ser, ¿cuánto? 42, ¿no? Ahí está el error. Ahora vamos a quitar este 24 y vamos a cambiarlo por 42. Este era el error, ¿no? Ya, muy bien. De nuevo, a ver, tenemos la masa atómica promedio que vendría a ser, ¿cuánto es la masa atómica promedio? 40.8, ¿verdad? 40.8 es igual a la masa, al peso atómico del primer isótopo, que es 40 multiplicado por el porcentaje del primer isótopo, o sea, un X, ¿verdad? Multiplicado por X, más la masa atómica o el peso atómico del segundo, que vendría a ser 42, muy bien, multiplicado por el porcentaje de abundancia del segundo isótopo, que va a ser 100 menos X, ¿no? 100 menos X, muy bien. Ahora sí ya está bien, jóvenes. Ese era el error que que estaba cometiendo. A ver, y todo esto lo vamos a dividir entre 100, ¿no? Lo vamos a dividir entre 100. Muy bien. Ahora sí va a salir un resultado. Lo mismo, ¿no? 100 por 40.8 por 100, ¿cuánto va a ser? 4080, ¿no? 4080, porque se recorre dos espacios. Muy bien. 40 por x es 40x, más... Esto, 42 se distribuye a ambos lados, va a ser 42 por 100, va a ser 4200. 4200. Menos 40 por x sería 42x. 42x, muy bien. 42 menos 40, ¿cuánto es? Sería 2x, ¿verdad? 42x.
40x menos 42x nos sale menos 2x, ¿sí? A ver, 4080, esto que está sumando va a pasar restando, ¿cierto? Tendríamos menos 4200. Es igual, si restamos 40x menos 42x nos da menos 2x, ¿sí? Propiedad de los signos. Ahora, 4080 menos 4200, ¿cuánto es? Es menos 120, ¿sí? Menos 120. Y esto es igual a menos 2x, ¿sí? Este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, ¿no? Tendríamos 120, bueno, vamos a escribir el signo, menos 120 sería más, no, entre, vamos a escribir ahí, entre menos 2, ¿verdad? Entre menos 2. Muy bien. Y todo esto igual a ¿cuánto? A x, claro. Menos por menos se puede simplificar, se gana, ¿cierto? Y 120 entre 2, ¿cuánto sale? 60. Y ese va a ser el valor de x, ¿no? Por lo tanto, el porcentaje de abundancia del primer isótopo va a ser 60. Y si deseo saber del segundo isótopo cuánto va a ser, tengo que restar 100 menos 60, ¿no? ¿Cuánto es 100 menos 60? 40. Entonces, tendríamos el resultado, según las alternativas. ¿Cuál es la alternativa que tendrías que marcar? A ver, ¿cuál es el isótopo más pesado? ¿El 40 o el 42? El 42, ¿no? Es el más pesado porque tiene una mayor cantidad de número de masa. Por lo tanto, va a ser 40%, ¿no? Si restamos 100 menos x, x equivale a 60. 100 menos 60 es 40. Por lo tanto, la respuesta va a ser 40. Muy bien. Ahora, jóvenes, ustedes van a hacer otro ejercicio que va a ser similar al que yo he hecho, ¿sí? Yo les voy a dar los datos, ustedes van a aplicar en la fórmula. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿Algunas, de repente, dudas, consultas? ¿Ninguna duda? Ya. Para ganar el tiempo, jóvenes, van a hacer otro ejercicio. Ya yo les voy a dar ese ejercicio. Los 3 primeros tienen... O cualquier... Sí, dime, Diego. No sería 60 porque dice que es el más pesado. Claro, el más pesado, ¿no? En este caso, mira, tenemos dos isótopos. El primer isótopo tiene 40 gramos y es este de acá. Y el segundo isótopo tiene 42. ¿Sí? Tiene 42. Entonces tenemos que hallar el porcentaje del segundo isótopo, ¿no? Entonces, para el primer isótopo nosotros le hemos dado el valor de x. Y para el segundo isótopo le hemos dado el valor de 100 menos x, ¿no? Entonces, según estas variables, el dato que nos sale es 60. O sea, sabemos que x vale 60, ¿sí? Este va a ser el primer isótopo y este va a ser el segundo isótopo. Entonces, del primer isótopo sabemos que su porcentaje es 60%. No lo voy a escribir en este lado. Va a ser 60%. Ya, 60%, ¿no? Pero nosotros necesitamos saber del segundo isótopo, o sea, del isótopo más pesado, o sea, del 42. Tendríamos que restar 100 menos 60. Y de esta manera, 100 menos 60 es 40. Por lo tanto, 40% va a ser el porcentaje del isótopo más pesado, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, muy bien. Ahora ustedes van a hacer otro ejercicio, jóvenes, similar, parecido. Y manos a la obra. A ver, les voy a dar el siguiente ejercicio. Van a escribir, agarren una hojita y un lapicero, por favor, y anoten el ejercicio que les voy a dictar para que ustedes lo puedan resolver. A ver, a ver, un momento. Ya, calcula la abundancia, lo voy a escribir de todas maneras en este lado. Calcula la abundancia relativa
Ya. El color azul. Ya. Calcula la abundancia relativa. Calcula la abundancia relativa de dos isótopos. De dos isótopos. De cloro. De cloro. ¿Sí? El primer isótopo tiene un peso atómico de 37. Vamos a escribir 37. Lo voy a escribir entre paréntesis. 37-cloro. Es el primer isótopo. ¿Ya? Y el segundo isótopo tiene un peso atómico de 35. Vamos a escribir 35-cloro. ¿Ya? Eso representa el peso atómico. Muy bien. Sabiendo que la masa atómica relativa, la masa atómica relativa del cloro es 35,5, ¿sí? Ya, muy bien, ese es el ejercicio y ustedes pueden empezar a resolver. A ver, utilicen todos los datos. Lo primero que tienes que hacer es escribir los datos, ¿no? No te olvides, los datos. Es lo primero que debes hacer, ¿sí? A ver, vamos. Para este ejercicio tienen 1 minuto para resolver este ejercicio. A ver, vamos jóvenes, manos a la obra. Todos a resolver. Los que no están comprendiendo me pueden preguntar. De repente algo no están entendiendo, algo no está claro. Pueden consultar, jóvenes, ¿sí? ¿Los demás están entendiendo? Vamos a preguntar a cada uno. Sebastián, ¿está comprendiendo? ¿El de 25? 25. A ver. Vamos a revisar. 25. A ver, ya, lo vamos a resolver. ¿Cuál es la fórmula? Ya, la fórmula es la misma que el peso atómico promedio, ¿sí? 25, creo que sí. Vamos a anotar esa respuesta 25, ¿ya? Profe, me sale 25. Profe, me sale 25. Ya hay resultados, ya 25. La mayoría está coincidiendo con este resultado, ¿no? 25. Ya, muy bien. Vamos a resolver este ejercicio, ¿ya? Para ver si sale 25. Muy bien. A ver, ya. ¿Cuáles son los datos jóvenes que nos está dando en el problema? Dice, calcula la abundancia relativa de dos isótopos, o sea, te está pidiendo el porcentaje, ¿no? De estos dos isótopos. El primer isótopo, ¿también le sale 25? Ya, muy bien. Ya, vamos, si la mayoría ya tiene ese resultado, ya tenemos casi la respuesta, ¿no? A ver, peso atómico del primer isótopo, vamos a colocar peso de A, ¿sí? Peso atómico de A, o masa de A. Masa atómica de A, para que se pueda entender. Masa atómica de A es 37, ¿verdad? Y la masa atómica de B, los que no están entendiendo, jóvenes, pueden preguntar. Sí, pregunten, no tengan ese temor. Yo estoy para ayudarles. A ver, tenemos 35. Sabiendo que la masa atómica relativa del cloro, esta va a ser la masa atómica relativa, ¿no? Vamos a colocar masa R, MR, ¿ya? Que significa masa atómica relativa. Es igual a 35.5. Ya está. Ahora, esos son los datos que nos está dando el problema. Dice, calcula la abundancia relativa de dos isótopos. Nos está pidiendo hallar la abundancia, ¿no? Para el primer isótopo, el porcentaje de abundancia para el primer isótopo, que va a ser el isótopo A, va a ser ¿cuánto? Vamos a dar una variable, ¿no? En este caso X. Y para el porcentaje del isótopo B, va a ser lo que queda, ¿no? Lo que resta del 100%, o sea, 100 menos X. 100 menos X, ¿no? Ese va a ser el porcentaje para el isótopo B. Ahora, ¿qué otro dato más nos está dando el problema? Ya no hay más datos, ¿no? Entonces, podemos aplicar la fórmula con estos datos. Para eso les voy a escribir esa fórmula. A ver, la fórmula es la masa atómica relativa. La masa atómica relativa es igual la masa
a la masa atómica del primer isótopo, multiplicado por el porcentaje, ¿no?, de abundancia. En este caso va a ser X. Nosotros le hemos dado esa variable porque no sabemos cuánto es lo que nos pide allá, ¿no? Entonces solo vamos a escribir X. ¿Ya? ¿A esto qué se hace? Se suma, ¿verdad? Se suma más la masa atómica del segundo isótopo. Entonces tendría que ser B. Multiplicado por la abundancia del segundo isótopo. Para este caso nosotros le hemos dado esta variable, 100 menos X. Entonces vamos a colocar 100 menos X. Profesor, no entiendo por qué se escribe 100 menos X. Porque recuerden que la suma de los dos nos tiene que dar 100%. ¿no? Entonces si nosotros lo repartimos a ambos isótopos, uno de ellos va a ser pues el porcentaje, el 100% restado con el porcentaje de cualquiera de esos isótopos. Entonces, todo esto lo vamos a dividir entre 100. ¿Sí? Lo vamos a dividir entre 100. ¿Ya? Entre 100. Muy bien. Y ahora sí reemplazamos en la fórmula. La masa atómica relativa, ¿cuánto es? 35.5, ¿verdad? Entonces vamos a escribir 35.5 es igual a la masa atómica del primer isótopo, es 37. Entonces vamos a escribir 37. Ya, 37. Muy bien. Multiplicado por el porcentaje del primer isótopo, que va a ser X. ¿Sí? Aquí está. X. Más la masa atómica del segundo isótopo, que va a ser 35. Muy bien. Multiplicado por el porcentaje del segundo isótopo, que es 100 menos X. Entonces, 100 menos X, ¿no? Y todo esto entre 100. Muy bien. Entre 100. Correcto. Todo esto entre 100. Ya está. Ahora resolvemos esto. 100 que está dividido pasa a multiplicar, ¿cierto? Y tendríamos 30, si recorremos los ceros, los espacios, perdón, del decimal, el resultado sería 3550, ¿verdad? Es igual, 37 por X nos sale 37X, más 35 por 100 es 3500, ¿ya? Menos 35 por X es 35X, ¿verdad? Y todo esto, ¿entre cuánto? Entre 100. Correcto. Todo esto entre 100. Uy. Ya, ahora sí. Esto que está sumando pasa al otro lado, restando. Por lo tanto, 3550 menos 3500, ¿cuánto es? 50. ¿Sí? 50. Muy bien. Y esto es igual a 37 menos 35, ¿cuánto es? Fácil, 2x, ¿verdad? 2x. Muy bien. 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, tendríamos 50 entre 2. ¿Cuánto es 50 entre 2? 25. 25 es igual a x. Por lo tanto, el porcentaje de abundancia del primer isótopo va a ser 25, ¿no? Ya está. Muy bien. Del primer isótopo va a ser 25. Muy bien. Ustedes han llegado al resultado 25. Y si queremos saber del segundo isótopo, ¿cuánto va a ser? Tendríamos que restar 100 menos 25, ¿verdad? ¿Y cuánto es 100 menos 25? 75. Entonces ese va a ser el porcentaje del segundo isótopo. Pero como estamos hablando de porcentajes, tiene que ser pues 75% y del anterior debe ser 25%, ¿no? Estamos hablando de porcentajes. Sumado los dos nos va a dar el 100%. Muy bien. Dice, calcula la abundancia relativa de dos isótopos. O sea, te pide hallar de los dos isótopos. Bueno, de cada uno ya sabemos, ¿no? Del primer isótopo va a ser 25 y del segundo va a ser 75. Esa va a ser la respuesta. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Han comprendido este ejercicio? ¿Alguna duda? Misael, ¿usted ha comprendido? Esta es la fórmula. ¿Los demás han entendido? Piero ha comprendido. Pablo, Luis Adriano, Gabriela, Ángelo, Alison. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Se ha comprendido? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Ya. ¿No tienen dudas, jóvenes? Ya. Si en el examen yo les pregunto algo similar, ustedes pueden resolverlo, ¿no? Lo único que deben saber es la fórmula
y saber sacar los datos, ¿no? ¿Se ha comprendido, jóvenes? Es momento que pregunten, que consulten cualquier duda que tengan. Ya, muy bien. Como no hay preguntas, vamos a pasar a los siguientes ejercicios. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Dice, hallar el número de átomos gramos que existen en 120 gramos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo se hallan los átomos gramos? ¿Cómo se hallan los átomos gramos? Para esto yo les voy a enseñar una fórmula que les permite hallar los átomos gramos, el peso molecular, entre otros, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula, profesor? Lo vamos a escribir en este lado, ¿sí? A ver, vamos a utilizar otra diapositiva. Borramos. Muy bien. Y esta va a ser la fórmula. Aunque la fórmula está en la parte... Esta es la fórmula, jóvenes. No. A ver. Ya. Este de acá, jóvenes, vendría a ser la fórmula. Para hallar el número de átomos, el número de Avogadro, la cantidad de moles, la masa o la masa atómica. ¿Sí? Esta fórmula es la que vamos a hallar en el segundo ejercicio. A partir del segundo ejercicio tenemos que aplicar esa fórmula, ¿no? Entonces dice, haya el número de átomos gramos que existen 120 gramos de carbono. En primer lugar, anotamos los datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos que nos está dando? A ver, lo voy a copiar este ejercicio y lo vamos a llevar a la siguiente diapositiva. Tenemos poco espacio, ¿no? Ya. Vamos a anotar los datos. Muy bien. Datos. Tenemos los siguientes datos. El primer dato es la masa, expresado en... Ya, jóvenes, ya son 11:17, nos ha ganado el tiempo. Les voy a pedir que esta fórmula, jóvenes, se lo aprendan, ¿sí? Vamos a utilizar esta fórmula. A partir de esta fórmula vamos a hallar el segundo ejercicio para adelante. En total tenemos, ¿cuántos ejercicios? Tenemos 13 ejercicios. Entonces ustedes ya pueden avanzar en casa algunos ejercicios, ¿sí? Ya pueden avanzar en casa algunos ejercicios y no se olviden de repasar el anterior ejercicio, ¿sí? Los que no han entendido, repasen nuevamente y vuelvan a resolver este ejercicio, ¿sí? Vamos a ver un momento, les voy a llamar a asistencia. Atentos. Profesor, esa actividad, las últimas diapositivas. Sí, lo que va a quedar de tarea solo son las 3 últimas diapositivas, donde dice resolver la diapositiva 13, 14 y 15. O sea, Profesor, pero esos ejercicios usted no ha explicado. Son distintos. claro, tienes razón. Entonces vamos a ampliar la fecha de entrega de esos ejercicios, que son, ya no va a ser martes 11, sino lo vamos a ampliar. Y a la siguiente clase vamos a explicar estos ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan resolver, ¿ya? Entonces, por ahora no va a haber ninguna actividad, jóvenes. No va a haber actividad. Esto lo vamos a modificar la fecha de entrega, ¿ya? Para que ustedes puedan resolver. Entonces, yo les voy a explicar de todas maneras los ejercicios. No nos alcanza, solo nos queda 2 minutos. Entonces, para la siguiente clase, ¿ya? A la siguiente clase yo ya les voy nuevamente vamos a resolver los ejercicios en clase. La mayoría de ejercicios lo vamos a resolver en clase, solo algunos va a quedar de tareas. 3 o 2 ejercicios de tarea. No va a haber mucha tarea, jóvenes. Matías está presente, Matías. Matías está presente. Matías. Sebastián, ¿está presente, Sebastián? Presente. Muy bien. Rodrigo. Rodrigo está presente. Yandel está presente. No se retiren, por favor, antes de que les llame asistencia. Yandel está presente. Yandel. Ya, no está presente Yandel. Alison, ¿está presente? Alison. Micaela. Sí, sí estoy presente.
Muy bien. Micaela. Micaela. Luis Adriano. Luis Adriano. Sí, profe, estoy presente. Piero Nicolás. Piero Nicolás. Misael. Misael está presente. Fabiola. Fabiola. Fabiola está presente, Fabiola. Ricardo. Presente, profesor. Ya, muy bien. Franco. Renata. Presente. Muy bien. Renata. Presente. Piero Alejandro. Piero Alejandro. Presente. Correcto. Pablo. Pablo. Diego Fernando. Diego Fernando. Presente. Muy bien. Gabriela. Gabriela. Presente, profe. Correcto. Ángelo. Ángelo.